Bienvenido a la familia. Gracias por estar conectado con nosotros. Disfruta de esta noche de ADN, adorando, aprendiendo y compartiendo con esta gran familia para todas las familias. Somos el lugar de su gloria. Yo veo su gloria en casa. Otra razón no necesito, solo pienso en ti, Cristo. Ya no puedo contenerlo, solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Para alabarte eres grandioso. Quiero alabarte, eres grandioso. Quiero No espero hasta sentirlo, te alabo porque creo. Esto es más que emociones, es el poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor. Y yo, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Para alabarte eres grandioso. Quiero alabarte, eres grandioso. Eres grandioso. Solo te quiero a ti, más que suficiente eres tú. Te doy mi adoración a ti, a ti, a ti. Y yo, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Modo, asos. Solo te quiero a ti, más que suficiente eres tú. Te doy mi adoración a ti, a ti, a ti. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús.
poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder. Hay poder en la sangre que derramó. Tu Donaciones, diezmos y ofrendas a través de tu aplicación móvil o realizando una consignación bancaria en los siguientes números que aparecerán en pantalla. Ahora, toma papel y lápiz para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bendiciones, familia del Lugar de Su Gloria. Qué bueno estar con ustedes esta noche de ADN. Yo quiero que allí en el chat tú puedas saludar a alguna persona, no sé, algún líder que tú digas está hoy conectado. Salúdalos allí. Hagamos de este momento un momento realmente en familia. Y como siempre, es para mí un placer desde la ciudad de Medellín acompañarlos en esta noche ADN junto con mi esposa. Siempre los seguimos, los extrañamos y sabemos que Dios está haciendo grandes cosas en la ciudad de Cali, pero también alrededor del mundo. Así que hoy queremos saludar a todas las personas que se conectan de diferentes partes, diferentes a Colombia, diferentes a donde hay sedes. Sean bienvenidos al Lugar de Su Gloria. Somos una gran familia para todas las familias. Antes de iniciar, quiero dar un anuncio que me pidieron que diera. Es que a partir del 5 de diciembre, téngalo allí en cuenta, a ver, 5 de diciembre, solamente en la ciudad de Cali tendremos una celebración presencial, ¿sí? A las 11 de la mañana. Así que si tú eres un líder, yo quiero que tú compartas esta información con tu GPA, con tu familia, con tus amigos. Desde el 5 de diciembre solamente tendremos una celebración a las 11 de la tarde, a las 11 de la mañana, qué pena, presencial. Así que tenemos nuestra celebración presencial y simultáneamente nuestra celebración online, que desde muchos lugares del mundo nos han comunicado que se sienten más en casa ahorita que estamos transmitiendo totalmente en vivo, y lo que se viene para el 2022 sabemos que será mucho más grande. Así que téngalo en cuenta, no vaya a llegar a las 9, que mejor dicho lo ponemos a barrer o algo así, a las 11 de la mañana. Y ya diciendo esto, quiero agradecer primeramente a nuestro pastor. Todos sabemos que está cumpliendo algunos compromisos por allá en España. Lo bendecimos, gracias por la invitación. Yo no sé si usted ora por su pastor para que Dios lo utilice donde quiera que vaya, sus pastores. Y realmente estoy muy agradecido de que me haya invitado esta noche aquí en Veo Su Gloria en Casa. Y hoy yo quiero hablar de algo que hace unos meses me llamó mucho la atención. Tratamos siempre, yo no sé tú, pero yo trato junto con mi esposa de tener nuestro tiempo de devocional, como lo enseñamos en Formación Vida. Tratamos de sacar ese tiempo, de volver una prioridad en esto, y dando un poquito de este testimonio de lo que nosotros hacemos en Formación Vida. Una persona me dijo, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Porque yo veo que todo el mundo dice que Dios me dijo, que Dios me dijo, que hablé con Dios,
pero ¿realmente podemos escuchar la voz de Dios? ¿Realmente tú has escuchado la voz de Dios? Yo sé que Dios habla y que Dios a muchas personas les ha hablado, incluyéndome a mí. Pero ¿cómo hago y cómo hacemos como líderes, como personas nuevas para escuchar la voz de Dios? Yo quiero iniciar con una pregunta en esto. ¿Qué tan importante es para ti escuchar la voz de Dios? ¿Qué tan importante es para ti escuchar la voz de Dios? Leyendo Génesis, me llamó mucho la atención algo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 4, y se los voy a leer textualmente, que dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque desde allí quiero partir. Muchos de nosotros tenemos una imagen de Dios como ese Dios sobrenatural, supremo, omnipotente, que sí lo es. Y cuando estamos viendo en Génesis 2:4, cuando dice Jehová Dios, ¿no te parece un poquito redundante? ¿Por qué decir Dios si ya había dicho Jehová? ¿Por qué unir estas dos palabras? Y me di cuenta que solamente en Génesis se menciona esta conjugación 22 veces y después no se vuelve a nombrar en toda la Biblia, sino hasta el final una sola vez. Jehová Dios. En la traducción original lo dice así: Elohim Yahweh. Para mí sonaba un poco redundante, pero lo que significa esto es que está hablando de dos personalidades de Dios, de dos características de Dios. Elohim, por si tú no lo sabías, es el nombre que se le da al Dios supremo, que ni siquiera es un nombre, es un título, pero lo ponen allí. Ese supremo, ese Dios masivo que hizo las estrellas, el universo, ese que habla y crea, ese es Elohim. Pero Yahweh es un nombre personal, es un nombre que es más cercano, es un nombre que aparece en la Biblia mucho después y realmente habla de un Dios que está cercano a nosotros. Así que lo que está diciendo Génesis 2:4 es que nuestro Dios, sí, es un Dios masivo, es un Dios grande, omnipotente, que está en los cielos, en las alturas, pero también es un Dios cercano. Ese Yahweh habló con los héroes de la fe al principio y sigue hablando el día de hoy. Por eso yo quiero decirte, Dios sí habla, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. Y yo quiero que esta noche tú y yo nos vayamos retados a aprender un poquito más, a escuchar la voz de ese Dios que está con nosotros, que está cercano. Hebreos 4:16 dice este versículo: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Confianza. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Mira que Dios siempre está interesado en tener una conversación con nosotros. En el principio, con Adán y Eva, decía que Él se paseaba y charlaba con ellos. Y yo estoy muy seguro de que Dios esta noche quiere charlar contigo, quiere tener una relación personal contigo, que sí, lo conozcas como ese Dios sobrenatural y todopoderoso que puede hacer lo imposible, pero que también lo conozcas como ese amigo, como ese padre que quiere tener una conversación contigo. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué tan importante y qué tan valioso es para ti escuchar la voz de Dios? Y como esto es una iglesia práctica, yo esta noche quiero darte a conocer 4 maneras prácticas en que nos ayudarán a escuchar la voz de Dios. ¿Estás preparado allí con tus notas, con tu lapicero? Primero, para escuchar la voz de Dios tienes que cuadrar una cita. Cuadrar una cita. Si tú y yo queremos hablar con alguien, lo que tenemos que hacer siempre como seres humanos es fijar una cita. ¿Qué demanda una cita? Un lugar y una hora. Y yo te pregunto esta noche, ¿realmente tú tienes un lugar y una hora para escuchar la voz de Dios? ¿Para hablar con Dios? Porque desde allí parte todo. Nosotros todos los días cuadramos citas para hablar con gente que incluso no nos caen bien,
¿Cuánto más nosotros deberíamos de cuadrar una cita para hablar con Dios, para escuchar su voz? Éxodo 19, versículo 10 dice así: después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana. Asegúrate que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Y el versículo 19 terminando dice: y a medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con voz fuerte. Para resumirte un poquito lo que está pasando en Éxodo, Dios estaba diciendo: voy a preparar una cita, cuadra una cita entre el pueblo y yo para que podamos hablar. Dios siempre desciende cuando hay un lugar, una atmósfera preparada. Y muchos de nosotros queremos decir: Dios, háblame, 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 pero tenemos tiempo para todo nuestro día, pero no un tiempo para Dios. ¿Tú te has dado cuenta que en tu casa tú tienes espacios para muchas cosas? Tienes un espacio para dormir, un espacio para comer, un espacio para ir al baño, un espacio para bañarte. Pero yo te pregunto esta noche, ¿tienes un espacio para hablar con Dios? Porque si es importante para nosotros tener esa charla, escuchar su voz, yo creo que deberíamos de empezar por allí. Hace un tiempo nuestro pastor Gerley nos decía una manera muy práctica, y es de tener una silla en nuestra habitación o en nuestra casa donde tengamos nuestra Biblia, nuestra agenda y nuestro lapicero, para que cuando pasemos por allí nos acordemos: hey, tenemos una cita con Dios. Tengo una cita con Dios, tengo una cita para hablar con Él, para escuchar su voz. Muchos de nosotros queremos hoy en día chatear con Dios, ¿cierto? Que Él llegue donde nosotros estamos, pero realmente para escuchar a alguien, para escuchar su voz, necesitamos estar con Él en un lugar y a una hora. Dios no quiere hablarte por WhatsApp. Dios quiere hablar personalmente contigo. Y muchos de nosotros Dios nos está hablando y nosotros simplemente, como en un WhatsApp, lo dejamos en visto. Ay, después del trabajo, después de tantas cosas. Y está bien, tenemos que hacer todo, tenemos que vivir, tenemos que progresar, tenemos que traer alimento a nuestra casa, pero también hay que traer alimento a nuestro espíritu a través de la palabra y de la voz de Dios. Cuadra una cita con Dios. Dios habla cuando la atmósfera está preparada. Imagínate donde tú llegues este domingo a las 11 de la mañana al lugar de Su Gloria Cali y realmente llegues y no haya nada preparado, ¿sí? Que los músicos, no sabemos qué tocar, todos empiezan a tocar en un tono diferente. Los maestros de niños digan: no sabemos a quién le tocan a los niños, el lugar esté sucio, no haya nada preparado. ¿Tú crees que realmente te enfocarías en escuchar la voz de Dios? ¿Crees que Dios se presentaría en ese lugar? Yo creo que no. Pero esta es la cuestión. Solamente vamos al templo una sola vez a la semana, el domingo. ¿Y qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes? ¿Qué pasa el miércoles? Tenemos que preparar una atmósfera en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde nos encontremos un lugar, nos encontremos con Dios. Por eso copia allí en el chat: separa un tiempo y un lugar para escuchar a Dios. Primero, cuadra una cita. Segundo, ¿qué hacemos para escuchar la voz de Dios? Quédate quieto y adora. Cópialo allí: quédate quieto y adora. Y esta palabra quieto, yo sé que de pronto llega como muy inesperada, pero la verdad es que muchos de nosotros estamos tan afanados con los afanes de esta vida que no tenemos un tiempo para escuchar a Dios, que no tenemos espacio en nuestro corazón, en nuestra vida para escuchar a Dios. Y cuando hablo de quieto, no hablo de una posición del cuerpo, hablo de una posición del espíritu. Que yo pueda enfocarme en Dios, que yo pueda estar dispuesto a poner toda mi atención en Él, ¿sí? Desde mi espíritu, que todo mi enfoque esté en Él. A mí no me gusta hablar con una persona
que yo le hablo y esa persona esté haciendo otra cosa o esté en el celular, ¿cierto? Es muy maluco. Muchas veces me pasa con mi esposa, ¿sí? Que ella está haciendo los quehaceres o está pintando y yo le digo algo y después ella me pregunta lo mismo y yo le dije, pero te lo dije, ¿sí? Muchos de nosotros, por andar moviéndonos y afanados, queriendo hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, no nos damos cuenta que Dios está hablándonos, pero nosotros estamos tan distraídos, tan afanados, tan inquietos, que no podemos reconocer lo que Él nos está diciendo. ¿Por qué no dedicarle un espacio de calidad a Dios? Por eso hay que estar quieto. Y no es algo que yo digo, mira, el Salmo 46, versículo 10 dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Aparece esa palabra, quietos. En Éxodo 14 también dice, Moisés dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Hay muchas situaciones en nuestra vida donde ya están fuera de nuestro control, donde ya hicimos todo lo natural y en esos momentos necesitamos quietud para saber que Dios está en control, que Dios no se le pasa nada y simplemente Él nos dice, vean lo que yo voy a hacer, ¿sí? No te afanes, con tus fuerzas no podrás, pero con mis fuerzas sí lograremos las cosas. Esto pasó en Segunda de Crónicas. Una vez el pueblo de Israel estaba por pelear. Y mire lo que dice Segunda de Crónicas 20:17. Dice así, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que pelear esta batalla. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? No tendrán que pelear esta batalla. Tomen sus posiciones. Luego, ¿qué? Quédense quietos. O sea, lleguen a ese lugar, a esa cita y quédense quietos y observen la victoria del Señor. Yo no sé si usted puede decirle un amén allí en el chat. Quédense quietos y observen la victoria del Señor. Pero yo también dije que quédense quietos y adoren, alaben. ¿Por qué? Mire lo que pasó en esa Segunda de Crónicas. La Biblia dice que enviaron a los músicos de frente, siempre allá los músicos fusilándolos allá, pero dice que los músicos empezaron a tocar, empezaron a alabar, empezaron a adorar y ese sonido hizo que el equipo contrario, que el pueblo contrario, que el ejército contrario se confundiera y empezaron a matarse entre ellos mismos. Y el versículo 21 dice así, después de consultar con el pueblo, el rey envió cantores que cantaran delante del ejército y lo alabaron. Y esto era lo que cantaban. Den gracias a Dios, al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Y el versículo 22 dice, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Cuando tú adoras, cuando tú estás quieto, cuando tú ves al Señor hacer lo que solamente Él puede hacer, ni siquiera tendrás que pelear esa batalla. El Señor peleará por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros adoramos ocurren dos cosas en particular. Primero, Él se manifiesta en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que cuando tú empiezas a adorar, a alabar a Dios, Él empieza a manifestarse. Él está allí contigo. Ya tú no estás preocupado por ese problema o esa situación. No, tú estás enfocado en Dios. Que es lo que la segunda cosa que empieza a pasar cuando adoramos es que nosotros nos empezamos a calmar, ¿sí? A calmar, no venimos a esta cita preocupados, ¿sí? No venimos a esta cita pensando en otra persona o en otra cosa. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu se enfocan en el realmente importante y ese es el Señor de los ejércitos. Por eso es muy importante, antes del punto 3, hacer este punto 2, quedarnos quietos y adorar. ¿Sabes por qué? Porque la adoración, yo lo veo así, la oración nos reposiciona.
copia allí, reposicionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando venimos a esa cita con Dios, a escuchar su voz, tú y yo muchas veces venimos frustrados, venimos cansados, venimos agobiados y venimos incluso con vergüenza porque hemos pecado, porque le hemos fallado. Y yo creo que muchos llegamos a esa cita con una actitud de esclavos, pero Dios, por medio de la adoración, nos voltea y nos vuelve en hijos. Ya no, tú no llegas como un esclavo que le tiene miedo a su amo. Llegas como un hijo que necesita de su padre para estar bien. La adoración te reposiciona. Llegas con la actitud correcta. Yo me acuerdo que cuando éramos pequeños, mi papá tenía o todavía tiene la costumbre de encerrarse en su cuarto a orar. Tenía sus tiempos de oración. Y una cosa que nos decía mi mamá por respeto es: no vaya a molestar a su papá. Pero nosotros íbamos a molestar a nuestro papá, íbamos a pedirle cosas. Pero algo que me llama la atención es que nosotros no entrábamos, sino que tocábamos la puerta y mi papá respondía y nosotros hablábamos desde la puerta. Pa, que si me deja ir a jugar fútbol, pa, que si puedo salir. Y mi papá nos contestaba. Era algo impersonal, era un miedo de que, ay, voy a entrar y voy a estorbar a mi papá o algo así, aunque yo sé que él no lo veía así. Y yo creo que muchas veces con Dios tú y yo somos así. Llegamos hasta la puerta, llegamos a ese momento, pero nos da miedo interrumpir a Dios. ¿Será que Él sí se preocupa por estas cosas? ¿Será que Él sí me presta atención? ¿Será que no está muy ocupado por allá atendiendo los asuntos de Siria o no sé? Y lo que hacemos es hablarle a Dios desde la puerta, ahí pegados. Pero lo bonito con Dios es que Dios nunca está tan ocupado para no atenderte. Dios siempre te dice: entra a mi cuarto, entra a mi presencia, que allí yo estoy dispuesto para hablar contigo. Yo quiero tener una conversación contigo. Lo tercero que tú tienes que hacer es orar y leer. Ora y lee. Para escuchar la voz de Dios tienes que orar y tienes que leer. Este ejemplo nos lo puso Jesús, al que nosotros seguimos. Marcos 1:35 dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. La oración es importantísima. Recuerda que orar es hablar con Dios. Y cuando tú hablas con Dios, realmente estás dispuesto a que Dios te hable a ti. Pero hoy te voy a dar una perla muy grande, porque muchas personas dicen: sí, voy a orar, pero ¿qué oro? Y sí, leo la palabra de Dios, pero ¿en dónde leo? Hoy te voy a decir qué es lo que tienes que orar y dónde debes de leer. ¿Estás listo para copiar esto? 1. ¿Qué tienes que orar? Lo que sea que tengas en tu corazón. Lo que te está inquietando en tu corazón, ¿sí? Si tú estás inquieto o tienes en tu corazón a tu esposo o a tus hijos, ora por tu esposo y ora por tus hijos. Si tú de pronto tienes en tu corazón a la iglesia, ora por la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a tener, si quieres escuchar la voz de Dios, cuando vas a tener un encuentro con Dios, si tú estás pensando en otras cosas, pues realmente no vas a tener un tiempo de calidad, no vas a tener tus oídos listos para escuchar la voz de Dios. Así que primero descarga eso allí, ¿sí? Mire, orar, si te estás copiando, orar es la transferencia de una carga. Ponga allí, transferencia de una carga. Si tú llegas a una cita todo cargado ahí y lo que empiezas es a pensar en otras cosas, realmente no vas a escuchar la voz de Dios, ¿sí? En tu cita con Dios, al orar, tú lo que vas a hacer es transferir las cargas que tienes al único que puede manejar todo eso. ¿Por qué? Porque si tú entraste a esa cita con Dios, a ese tiempo con Dios, y sales con la misma carga, realmente no oraste, simplemente te quejaste. ¿Cierto? Muchos salen de la oración peor. Es porque realmente no oraron, simplemente se quejaron.
La Biblia dice que nosotros somos el rebaño de Dios, somos sus ovejas. Y te voy a dar un dato interesante por si no lo sabías. Las ovejas no están diseñadas para llevar cargas. Ni tú y yo estamos diseñados para llevar cargas. Por eso, cuando tú entres a esa cita, deja esos problemas a los pies de Jesús. No te los lleves otra vez. Muchos de nosotros, el afán nos gana y llegamos allí, Señor, hoy vengo a orar y te entrego esto, te entrego esta situación, y como que nos quedamos ahí esperando, desesperados, y al final como que, ay, usted como que no hace nada, yo me llevo esto y lo hago por mi cuenta. No te lleves las cargas, déjalas allí, haz esa transferencia, esa transferencia te va a encantar y deja todos esos problemas ante Dios. ¿Y en qué parte de la Biblia debes leer? ¿Estás listo? Lee adentro. Adentro de la Biblia, cualquier parte de adentro es la palabra de Dios. Cualquier parte que tú leas, sea un salmo, sea un proverbio, es alimento a tu espíritu, alimento a tu corazón. Simplemente lee todo lo que está allí adentro. Hoy en día me llama mucho la atención y también me preocupa en cierto sentido de que los cristianos pasamos más tiempo escuchando podcasts cristianos, leyendo libros de autores cristianos o incluso escuchando prédicas cristianas, y no estoy degradando esto, yo lo hago y me parece muy bien. Pero yo cuando veo gente que solamente hace eso y no se va a la palabra de Dios, para mí es que es gente que les gusta escuchar chismes de Dios, por así decirlo. Lo que Dios está haciendo con otras personas, lo que Dios hizo y le está hablando a otras personas, cuando Dios quiere hablarte a ti personalmente. Muy bueno ir a congregarnos y escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros a través del pastor. Pero fue algo que primeramente le habló al pastor. Leer un libro muy bueno, pero fue algo que Dios le habló a ese escritor. Dios quiere hablarte a ti. ¿A través de qué? De su palabra. Se nos olvida que es la palabra de Dios, la Biblia inspirada por Dios, el manual para que tú y yo podamos vivir una vida exitosa. Proverbios 4, versículo 20 dice así: Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. Dejarlas llegar hasta lo profundo de tu corazón, llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y hasta dan salud a todo tu cuerpo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, ¿sí? Contigo. Por eso está esperando ese libro que de pronto tienes allá empolvado, ya lo tenemos en nuestros celulares, ya los tenemos en audio, pero Dios quiere hablarte específicamente a ti. No te quedes escuchando lo que Dios habla a otras personas. Por último, escucha y escribe. Así que, primero, ¿cuál fue el primero? Escríbalo allí. Cuadra una cita. Quédate quieto y adora. Ora y lee la palabra de Dios. Y por último, escucha y escribe. Esta es la forma más práctica y la mejor manera que yo encuentro de escuchar la voz de Dios. Escuchar y escribir. ¿Por qué escuchar? Porque muchos de nosotros, cuando entramos a una conversación con Dios, los únicos que hablamos somos nosotros. Y sí, está bien, tenemos que hablar, pero también hay que sacar un momento, y lo enseñamos en Formación Vida, para meditar la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Enfocarme en lo que Dios quiere hablarme, quedarme callado y escuchar lo que Dios quiere hablar a mi corazón, a mi vida. Que no sea simplemente un monólogo. Qué maluco es uno salir a una cita con una persona y que esa persona hable y no lo deje hablar a uno. Y muchas veces nosotros somos esa persona, pero tenemos que quedarnos quietos y escuchar. Dios habla, y no sé si lo puedes decir un amén, pero escribe lo que Él te está hablando. Muy importante, tú y yo olvidamos muy fácil
lo que nos dicen, lo que leemos, lo olvidamos en 72 horas como lo enseñamos, ¿sí? Pero cuando nosotros lo escribimos, está allí para recordarlo, estudiarlo y meditarlo. Primera de Corintios 28, 19 dice: todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Una revelación del Señor es lo que tienes cuando tú escuchas la palabra de Dios, escuchas su voz, pero tienes que escribirla para ti, no para Dios, para ti, para que pueda Él revelarte esas cosas. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un tiempo. Tú sepas que Dios te está hablando a ti. Y mire lo que dice Habacuc 2:2, dice: y el Señor me respondió. Mire lo que le dice: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Qué bonito esto, porque eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Hace un rato tuve una experiencia de que me obligaron, por así decirlo, donde estudiaba, a tener un diario de oración. Y lo que hacía es que yo oraba en mi tiempo de oración, y lo que yo creyera que Dios me había hablado, lo copiaba allí. Todos los días copiaba lo que yo creía que Dios me hablaba, ¿cierto? Y muchas de esas veces no lo entendía, muchas de esas veces no lo veía, pero yo sabía que Dios me estaba diciendo algo a través de la oración y de su palabra. Te voy a decir algo: al pasar de los tiempos he visto cómo cada palabra que Dios me ha hablado a mí se ha cumplido en su tiempo, porque Dios habla y Él cumple esas visiones que nos da a nosotros, esos propósitos que nos da a nosotros, esos sueños que te puede estar dando, pero tú no lo has copiado para recordarlo y para ponerlo en tu casa, en un lugar visible, en cualquier lado donde tú puedas recordar que Dios está hablando contigo, que tiene una conversación contigo. Por eso creo que para mí y para ti, la pregunta más importante hoy es: ¿qué tan importante es para ti y para mí escuchar la voz de Dios? Porque Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos ha demostrado que es un Dios que habla. Y hoy, en el 2021, todavía sigue hablando. Simplemente necesita a alguien que valore ese tiempo con Él, valore escuchar la voz de Dios. Hacemos tiempo, tú y yo, para todas las cosas que valoramos. Si valoramos ir de compras, las mujeres sacan tiempo. Si valoramos congregarnos en el templo, sacamos un tiempo. ¿Realmente valoramos escuchar la voz de Dios? Porque entonces deberíamos de sacar un tiempo para escuchar, para estar con Él, para parecernos a Él y para realmente disfrutar su presencia. Muchas veces, como esta muchacha me dijo: pastor, quiero escuchar la voz de Dios. Yo hoy le estoy diciendo: ¿en serio? Y te lo digo a ti: ¿en serio quieres escuchar la voz de Dios? Porque si así es, estoy seguro de que muy pronto, a través de estos 4 sencillos pasos, podrás escuchar la voz de Dios. Quiero orar contigo esta noche para que Dios, en este nuevo año, yo estoy seguro que Dios tiene muchas cosas, visiones para su iglesia, para sus líderes, nuevas empresas, nuevos emprendimientos, nuevos sueños para familias, para jóvenes que están estudiando. Dios lo tiene allí, pero quiere comunicárselos a alguien que esté dispuesto a hacerlo, y yo quiero hacerlo, y yo estoy seguro de que tú también. Así que Padre, gracias Señor por esta noche. Gracias porque tu palabra es viva, pero también es eficaz, Señor. Y yo sé que lo que tienes preparado para nosotros
no es pequeño, es grande porque tú eres Elohim, el Dios grande y poderoso. Pero tú quieres transmitirlo a nosotros a través de conversaciones personales, porque tú también eres Yahweh, Señor, ese que está con nosotros, que le habló a Moisés, que le habló a Elías, que le habló a tantas personas. Y hoy somos privilegiados de entrar ante tu presencia, de entrar hasta lo más profundo de tu cuarto, en la intimidad, y poder hablar contigo, Señor. Pero ayúdanos a ser esas personas que sacan el tiempo valioso, tiempos de calidad para tener un encuentro personal contigo, Señor, para ser diligentes y ser disciplinados en orar, Señor, y también en leer tu palabra, Señor, no de solamente alimentarnos por cosas que tú le has dicho a otras personas, sino tener, Señor, esa alimentación personal que tú quieres dar a nuestro espíritu y a nuestra vida, Señor. Yo pongo ante ti, Señor, a cada líder, a cada persona que nos ve a través de esta pantalla, Señor. Yo sé que tú estás levantando una iglesia poderosa en estos tiempos, Señor, pero será una iglesia poderosa porque te escucha a ti, te sigue a ti, te obedece y reconoce tu voz y sabe que tú estás vivo y que eres un Dios que habla a sus hijos, Señor. Gracias por este momento que hemos tenido y que esta semana, Señor, podamos ser un reflejo de tu gloria donde quiera que vayamos. En tu nombre poderoso, amén y amén. Bendiciones.